En el tranquilo pueblo de San Ildefonso, donde el tiempo parecía moverse a un ritmo más lento, se alzaba una elegante casa de 2 pisos en la esquina de la calle principal. La casa, con sus paredes blancas y techos de teja roja, estaba rodeada de un jardín exuberante que en verano se llenaba de flores de colores vivos. A primera vista, parecía la imagen perfecta de una vida idílica y feliz. El matrimonio de Julia y Marcos Fernández era uno de los más respetados y admirados en San Ildefonso. Julia, una mujer de mediana edad, con una sonrisa cálida y ojos llenos de vida, trabajaba como profesora en la escuela local. Marcos, por otro lado, era un arquitecto exitoso con una pasión por el diseño y la construcción de casas que combinaban elegancia y funcionalidad. Juntos habían construido una vida envidiable, y la gente del pueblo los consideraba el epítome de la perfección. Sin embargo, detrás de las paredes blancas y el jardín florido, la vida de Julia y Marcos no era tan perfecta como parecía. La rutina diaria, los compromisos laborales y las responsabilidades familiares habían empezado a desgastar la relación que alguna vez había sido vibrante y llena de emoción. Un otoño, mientras las hojas caían lentamente de los árboles y el aire se volvía más fresco, Julia empezó a notar cambios en el comportamiento de Marcos. Llegaba tarde a casa con más frecuencia y cuando estaba en casa, parecía distraído y distante. Julia trató de abordar sus preocupaciones, pero Marcos siempre tenía una explicación rápida y convincente para sus ausencias y su falta de atención. Un día, mientras revisaba unas fotos familiares para preparar un álbum para el aniversario de bodas, Julia encontró una imagen en la que no recordaba haber posado. La foto era de una cena elegante en un restaurante de la ciudad, pero Julia no había estado allí. Más desconcertante fue el hecho de que Marcos aparecía en la foto con una mujer que Julia no reconocía. La preocupación se convirtió en inquietud y Julia decidió investigar más a fondo. Comenzó a hacer preguntas sutiles a Marcos sobre su vida social, sus amigos y las cenas a las que asistía. Marcos, siempre evasivo, decía que había estado ocupado con proyectos de trabajo y reuniones con clientes. Una noche, después de un largo día de trabajo, Julia encontró un mensaje de texto en el teléfono de Marcos. Aunque él siempre había sido muy reservado con su teléfono, Julia sintió una extraña mezcla de curiosidad y ansiedad. El mensaje estaba dirigido a una tal Sofía y contenía palabras cariñosas y sugerentes que no se correspondían con la relación que ella conocía de Marcos. La tensión en el hogar creció y Julia se encontró atrapada entre el dolor de sus descubrimientos y el deseo de entender la verdad. Decidió que debía enfrentar a Marcos con sus dudas y temores, pero sabía que el enfrentamiento podría cambiar para siempre el curso de su vida y su relación. Mientras la noche avanzaba y las sombras se alargaban, Julia se preparó para una conversación que cambiaría el destino de su matrimonio. Con el corazón en un puño y una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos, Julia esperó a que Marcos llegara a casa para enfrentarlo con la verdad que había descubierto. Marcos llegó a casa después de otro largo día de trabajo, sin saber que la calma de la noche estaba a punto de romperse. Al entrar, se dio cuenta de que Julia lo estaba esperando en la sala de estar. La luz tenue de las lámparas iluminaba sus rostros con un brillo suave, pero no podía ocultar la tensión en el aire. «Hola, amor», dijo Marcos, tratando de sonar natural mientras colgaba su abrigo en el perchero. Julia, sentada en el sofá con una expresión grave, no respondió de inmediato. En cambio, miró fijamente a Marcos con una mezcla de tristeza y determinación. «Marcos, necesitamos hablar», dijo Julia finalmente, su voz firme pero temblorosa. Marcos, sintiendo el cambio en el tono de Julia, se acercó y se sentó en el otro extremo del sofá, preparando su mente para una conversación que sabía que sería difícil. «¿Qué pasa?», preguntó Marcos, tratando de mantener la calma.
Julia sacó su teléfono del bolsillo y, con una mano temblorosa, le mostró la foto que había encontrado. Vi esta foto en el álbum de fotos. No recuerdo haber estado en ese restaurante. Y la mujer con la que estás, no la conozco. ¿Quién es ella, Marcos? Marcos miró la foto y su rostro se volvió pálido. La mujer en la imagen era Sofía, una colega de trabajo con la que había mantenido una relación más cercana de lo que Julia sabía. A pesar de su intento de ocultar sus sentimientos, Marcos sabía que no podía escapar de la verdad. Julia, yo no sé cómo empezar, comenzó Marcos, su voz quebrada. Sofía es una colega con la que he estado trabajando en un proyecto. Hemos pasado mucho tiempo juntos, pero no quería que esto te afectara. Julia lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando entre tú y Sofía? Marcos suspiró profundamente y, con una mezcla de arrepentimiento y desesperación, decidió confesar. He estado engañándote, Julia. Lo siento mucho. Sofía y yo hemos estado viendo más allá de lo profesional. Y me he dejado llevar por mis sentimientos. No fue algo planeado, pero ocurrió. El corazón de Julia se hundió al escuchar las palabras de Marcos. La revelación la golpeó con una fuerza que la dejó sin aliento. Sentía una combinación de dolor, ira y traición que le resultaba difícil de procesar. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó Julia, su voz quebrada. Creí que nuestra vida juntos era sólida. ¿Cómo pudiste romper todo por una aventura? Marcos intentó alcanzar la mano de Julia, pero ella se apartó. No hay excusas para lo que hice. Me equivoqué y me doy cuenta de lo mucho que te he lastimado. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño, si es que aún quieres intentarlo. Julia se levantó del sofá, sintiendo que el peso de la conversación la abrumaba. Necesitaba tiempo para procesar la magnitud de la traición y pensar en qué hacer a continuación. La casa, que antes había sido un refugio de amor y seguridad, ahora parecía ser un escenario de dolor y desilusión. Mientras Julia se alejaba hacia el jardín, la noche se volvió más oscura y silenciosa. Marcos, solo en el sofá, se dio cuenta de que había perdido algo precioso y que la tarea de reconstruir su relación sería mucho más difícil de lo que había imaginado. La mañana siguiente llegó con una frialdad que contrastaba con el caos emocional que se había desatado en la casa. Julia se había quedado en el jardín durante toda la noche, mirando las estrellas y reflexionando sobre su vida y sus decisiones. Cuando el sol comenzó a asomarse, su mente seguía llena de preguntas sin respuesta. Marcos, por su parte, se despertó con una sensación de desesperanza. Había pasado la noche en la sala de estar, desvelado, pensando en cómo podía enmendar su error. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y complicado, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para recuperar la confianza de Julia. Desayunaron en silencio. Julia, sentada al borde de la mesa de la cocina, miraba por la ventana, sin mucho interés en la comida frente a ella. Marcos intentó iniciar una conversación, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. La tensión entre ellos era palpable. Julia, sé que nada de lo que diga podrá borrar lo que hice, pero quiero hablar contigo sobre cómo podemos seguir adelante, dijo Marcos finalmente, su voz cargada de pesar. Julia levantó la vista y lo miró con ojos cansados. No sé si hay algo que puedas decir que cambie lo que siento ahora mismo. Me has traicionado de una manera que nunca imaginé. Marcos asintió, comprendiendo el dolor de Julia. Lo entiendo, y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para demostrarte que quiero reparar las cosas. He pensado en buscar ayuda profesional, en terapia de pareja, para entender por qué ocurrió esto y cómo podemos reconstruir nuestra relación. Julia tomó un sorbo de su café, pensativa. La idea de la terapia de pareja le parecía una posibilidad, pero también tenía dudas sobre si era la solución correcta. Marcos, no estoy segura de que la terapia sea la solución mágica. Necesito tiempo para procesar lo que ha pasado
y decidir qué es lo mejor para mí. Estoy herida y necesito entender cómo me siento antes de tomar cualquier decisión. Marcos asintió nuevamente, con la esperanza de que Julia aceptara al menos considerar la terapia. Lo entiendo, Julia. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a trabajar en lo que sea necesario. Lo que más quiero es que puedas encontrar una manera de sanar, ya sea con o sin mí. Julia lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. Vamos a ver cómo nos sentimos después de un tiempo. Quizás necesitemos un poco de distancia para ver las cosas con más claridad. Durante las siguientes semanas, Julia y Marcos vivieron en un limbo emocional. La relación entre ellos se volvió una danza cautelosa de momentos de cercanía y distancia. Julia comenzó a asistir a sesiones de terapia individual para ayudar a procesar su dolor, mientras que Marcos se dedicó a mostrar su compromiso a través de pequeñas acciones y gestos de arrepentimiento. Una noche, Julia decidió visitar a Sofía en su apartamento, después de recibir un mensaje de la mujer pidiéndole disculpas. Sofía, con rostro de arrepentimiento, le explicó que no había sido consciente del impacto de sus acciones y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para enmendar su error. La conversación con Sofía le proporcionó a Julia una perspectiva diferente. Se dio cuenta de que, aunque Sofía tenía parte de la responsabilidad, la infidelidad de Marcos era el verdadero problema en su relación. Julia se enfrentó a Sofía con dignidad, sin buscar confrontación, pero también con la firmeza de que necesitaba entender su situación. Después de la conversación con Sofía, Julia se sintió aliviada en parte, pero aún abrumada por el peso de la traición de Marcos. El encuentro con Sofía le había dado una visión más completa del asunto, pero también le había dejado claro que la cuestión principal seguía siendo su relación con Marcos. Julia comenzó a reflexionar sobre los momentos que compartieron, las promesas que hicieron y cómo todo se había desmoronado. Se dio cuenta de que, aunque la infidelidad había sido una herida profunda, también había otros problemas en su relación que habían quedado sin resolver y que ahora se estaban volviendo más evidentes. Una tarde, Julia decidió hablar con su amiga Clara, quien siempre había sido un pilar de apoyo en momentos difíciles. Clara la recibió en su casa con una taza de té y un oído atento. Julia le contó todo lo que había sucedido, desde el primer encuentro con Sofía hasta las conversaciones difíciles con Marcos. Clara escuchó atentamente, sin interrumpir, y luego le ofreció su perspectiva. Julia, entiendo cuánto dolor estás pasando, y es completamente válido sentirte así. Pero también tienes que considerar qué es lo que realmente deseas para tu vida. A veces, el tiempo y la distancia pueden ayudar a ver las cosas más claramente. Julia asintió, sintiéndose comprendida. Lo sé, Clara, pero siento que hay algo más que necesito entender antes de tomar una decisión. No solo se trata de si puedo perdonar a Marcos, sino también de si quiero seguir con esta relación y qué significa para mí en el futuro. Clara la animó a seguir con la terapia y a tomarse el tiempo necesario para sanar. Tómate el tiempo que necesites, Julia. La decisión que tomes debe ser la correcta para ti, y no hay prisa. Lo más importante es que te cuides a ti misma y hagas lo que sea mejor para tu bienestar. Mientras Julia pasaba más tiempo reflexionando, Marcos se esforzaba por mostrar su compromiso. Había empezado a asistir a sesiones de terapia individual y estaba dispuesto a hacer cambios significativos en su vida para demostrar su arrepentimiento. Sin embargo, también entendía que el tiempo que Julia necesitaba no podía apresurarse. Una noche, Julia y Marcos se sentaron a hablar en la sala de estar, donde solían tener conversaciones profundas. El ambiente estaba más relajado, y Julia sintió que era el momento adecuado para expresar sus sentimientos. «Marcos», comenzó Julia, «he estado pensando mucho sobre nuestra relación y todo lo que ha pasado. Sé que estás trabajando en ti mismo, pero también necesito saber qué es lo que realmente quieres para nosotros. ¿Por qué quieres seguir adelante con esta relación?» Marcos la miró con sinceridad. «Julia,
Lo que más deseo es que podamos reconstruir nuestra relación, si eso es lo que tú también quieres. No solo quiero que volvamos a ser los que éramos antes, sino que quiero que crezcamos juntos y enfrentemos nuestros problemas de una manera más saludable. Me doy cuenta de que he cometido errores, pero estoy dispuesto a trabajar en ellos. Julia tomó un momento para considerar sus palabras. Marcos, no estoy segura de qué pasará en el futuro, pero sé que necesitamos seguir trabajando en esto. No puedo garantizar que volveremos a ser como antes, pero quiero ver si es posible reconstruir lo que teníamos. Marcos asintió con esperanza. Eso es todo lo que puedo pedir, Julia. Estoy dispuesto a hacer el trabajo necesario para demostrarte que esto puede ser posible. La conversación dejó a ambos con una sensación de incertidumbre, pero también con una nueva esperanza. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo, ambos estaban dispuestos a caminarlo, sabiendo que cada paso sería una prueba de su compromiso y amor. Los días siguientes estuvieron llenos de esfuerzos conscientes por parte de Julia y Marcos para sanar y reconstruir su relación. Decidieron asistir juntos a terapia de pareja, un paso que ambos consideraron crucial para abordar los problemas subyacentes y fortalecer su vínculo. En la primera sesión de terapia de pareja, la terapeuta, la doctora Martínez, los recibió con calidez y profesionalismo. Estoy aquí para ayudarles a explorar y comprender los problemas que enfrentan. La comunicación abierta y la disposición para trabajar en la relación son esenciales. ¿Dónde les gustaría comenzar? Julia miró a Marcos y luego a la doctora Martínez. Creo que necesitamos abordar la desconfianza que ha surgido. Es difícil para mí confiar en Marcos después de lo que ha sucedido, y creo que eso es algo que debemos trabajar. Marcos asintió. Estoy dispuesto a hablar sobre eso y a hacer lo que sea necesario para reconstruir la confianza. Entiendo que este será un proceso largo. La sesión comenzó con una discusión sobre la importancia de la honestidad y la transparencia. La doctora Martínez enfatizó que cada uno debía expresar sus sentimientos y preocupaciones sin miedo al juicio. Esto permitiría un entendimiento más profundo de las necesidades y expectativas de ambos. A medida que avanzaba la terapia, Julia y Marcos comenzaron a descubrir aspectos de su relación que nunca habían abordado antes. La doctora Martínez les pidió que exploraran cómo sus expectativas y necesidades emocionales habían evolucionado a lo largo del tiempo. Esta reflexión los llevó a identificar áreas en las que se habían desconectado y cómo sus diferencias de comunicación habían contribuido a la crisis. Un día, después de una sesión particularmente intensa, Julia y Marcos decidieron dar un paseo por el parque cercano a su casa. El aire fresco y el paisaje tranquilo ofrecieron un contraste bienvenido a las discusiones profundas que habían tenido. Durante el paseo, Marcos tomó la mano de Julia con ternura. No sé qué nos depara el futuro, pero me siento aliviado de estar trabajando en esto juntos. Hay momentos en los que siento que estamos empezando de nuevo, y eso me da esperanza. Julia lo miró con una mezcla de emoción y duda. También tengo esperanza, Marcos, pero sé que necesitamos ser pacientes y seguir trabajando en esto. No podemos apresurar el proceso ni esperar que todo vuelva a ser como antes. Marcos asintió. Estoy de acuerdo. Solo quiero que sepas que estoy comprometido a hacer todo lo posible para que nuestra relación funcione. A veces me siento frustrado, pero me doy cuenta de que es parte del proceso. Los días continuaron llenos de sesiones de terapia y momentos de reflexión. Julia comenzó a notar pequeños cambios en Marcos, como su mayor disposición a escucharla y a considerar sus sentimientos. Aunque estos cambios eran sutiles, eran signos prometedores de su compromiso. Además de la terapia, ambos comenzaron a implementar prácticas diarias para mejorar su relación. Establecieron un ritual de conexión cada noche, donde se tomaban un tiempo para compartir sus pensamientos y sentimientos sin distracciones.
Este ritual les ayudó a mantenerse conectados y a entenderse mejor. A medida que pasaban las semanas, Julia y Marcos también comenzaron a hacer pequeños viajes y actividades juntos para redescubrir su alegría y conexión. Estos momentos les recordaron por qué se habían enamorado en primer lugar y les ofrecieron una nueva perspectiva sobre su relación. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la sombra de la traición seguía presente. Julia a veces luchaba con sentimientos de inseguridad y duda, mientras que Marcos sentía la presión de demostrar que sus esfuerzos eran genuinos. El camino hacia la reconciliación era largo y lleno de desafíos, pero ambos estaban decididos a seguir adelante. Con cada paso que daban, se dieron cuenta de que la restauración de su relación requeriría no solo tiempo y esfuerzo, sino también una profunda transformación personal y mutua. La rutina diaria se había vuelto una mezcla de avances y retrocesos. Julia y Marcos seguían asistiendo a terapia de pareja, pero las sesiones a menudo dejaban a Julia con más preguntas que respuestas. A veces sentía que el dolor de la traición no disminuía con la rapidez que ella había esperado. Una tarde, después de una sesión particularmente emocional, Julia decidió dar un paseo por el antiguo barrio donde había vivido durante su infancia. El sol estaba bajo en el cielo, tiñendo las calles con una luz dorada. Julia esperaba que este regreso a sus raíces le ofreciera algo de paz. Mientras caminaba por las calles conocidas, se detuvo frente a la casa en la que había crecido. La casa había cambiado de color y parecía un poco más desgastada, pero aún conservaba su encanto original. Se sentó en el borde de la acera, recordando los días más simples de su vida. De repente, escuchó una voz familiar detrás de ella. Era su amiga de la infancia, Carla. Carla se acercó con una sonrisa cálida y un brillo de sorpresa en sus ojos. «Julia, ¿cuánto tiempo ha pasado? No te reconocí al principio». Julia se levantó y abrazó a Carla. «Carla, qué sorpresa. Solo estaba recordando viejos tiempos». Ambas se pusieron al día mientras caminaban por el barrio. Carla escuchó pacientemente mientras Julia le contaba sobre sus problemas con Marcos y el proceso de reconciliación en el que estaban inmersos. Carla ofreció su apoyo y sugirió que Julia se tomara un tiempo para reflexionar sobre sus propios sentimientos y necesidades. «Recuerda, Julia», dijo Carla con sinceridad, «es importante que te cuides a ti misma en este proceso. La sanación de una relación no significa que debas descuidar tu propio bienestar». Julia asintió sintiendo un consuelo en las palabras de su amiga. «Tienes razón, Carla. A veces me olvido de que también necesito tiempo para mí». Cuando Julia regresó a casa, encontró a Marcos en la cocina, preparando una cena sencilla. Había notado que Marcos había estado haciendo pequeños esfuerzos por mejorar la relación, como preparar comidas especiales o planear actividades que solían disfrutar juntos. «¿Cómo fue tu día?», preguntó Marcos mientras servía la comida. «Fue bien», respondió Julia. «Me encontré con Carla y hablamos sobre muchas cosas. Me hizo darme cuenta de que también necesito cuidar de mí misma mientras trabajamos en nuestra relación». Marcos se detuvo un momento mirando a Julia con atención. «Eso es importante, Julia. No quiero que te sientas presionada o que te olvides de ti misma. Estoy aquí para apoyarte en todo lo que necesites». Julia sonrió, apreciando el gesto de Marcos. «Gracias, Marcos. También quiero que sepas que estoy comprometida a trabajar en esto. A veces es difícil, pero creo que estamos haciendo progresos». Después de la cena, decidieron ver una película juntos, eligiendo una comedia ligera que les permitiera relajarse y disfrutar de la compañía del otro, sin pensar en los problemas. Estos momentos de normalidad eran vitales para recordarles que, a pesar de todo, aún podían disfrutar del tiempo juntos. A lo largo de las semanas siguientes, Julia y Marcos continuaron con sus esfuerzos. La terapia seguía siendo un espacio importante para abordar los desafíos y descubrir nuevas formas de comunicarse. A veces, sentían que habían dado un paso atrás,
pero también experimentaron momentos de cercanía y comprensión. Un día, mientras caminaban por un parque local, Marcos se detuvo para observar un grupo de niños jugando. ¿Recuerdas cuando solíamos hablar sobre cómo sería nuestra vida en el futuro?, preguntó, su voz llena de nostalgia. Julia lo miró con una sonrisa triste. Sí, solíamos soñar con muchas cosas. No todo ha salido como esperábamos, pero todavía creo que podemos encontrar una manera de hacerlo funcionar. Marcos asintió. También lo creo. Aunque el camino ha sido difícil, estoy agradecido de tenerte a mi lado. Estoy dispuesto a seguir luchando por nosotros. Ambos se abrazaron, encontrando consuelo en el gesto simple pero significativo. Sabían que la reconciliación no era un destino, sino un viaje continuo lleno de desafíos y recompensas. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que el proceso de sanar y reconstruir su relación también era una oportunidad para crecer como individuos y como pareja. El tiempo continuó avanzando, y con él, la relación de Julia y Marcos parecía estar en una montaña rusa de altibajos. A pesar de sus esfuerzos por reconstruir su vínculo, no era fácil dejar atrás el dolor. Sin embargo, había una ocasión que ambos esperaban con cierta anticipación: su aniversario de bodas. El día del aniversario llegó y la ciudad estaba adornada con luces brillantes y decoraciones festivas. Julia y Marcos habían decidido celebrar en una elegante casa de campo en las afueras de la ciudad, un lugar que ofrecía un ambiente tranquilo y romántico. Julia se levantó temprano para prepararse. Eligió un vestido azul oscuro que resaltaba su elegancia y se tomó su tiempo para arreglarse con cuidado. A pesar de las tensiones recientes, estaba decidida a disfrutar de esta ocasión especial y a hacer que la noche fuera memorable. Marcos también estaba emocionado y pasó la mañana organizando algunos detalles finales para la celebración. Había reservado una cena exquisita en un restaurante local que se encargaría de preparar una cena especial para ellos. Además, había planeado una sorpresa que esperaba que ayudara a renovar su conexión. Cuando la tarde llegó, Julia y Marcos se dirigieron al lugar de la celebración. La casa de campo estaba decorada con velas y flores frescas, creando una atmósfera encantadora y acogedora. El sonido de una suave música de piano llenaba el aire mientras se asentaban en una mesa elegantemente dispuesta. La cena fue un festín para los sentidos, con cada plato cuidadosamente elaborado para resaltar los sabores frescos y sofisticados. Mientras disfrutaban de la comida, la conversación entre ellos fluía con mayor facilidad, sin las tensiones habituales. Se rieron, compartieron recuerdos y hablaron sobre sus esperanzas para el futuro. Después de la cena, Marcos llevó a Julia al jardín de la casa de campo, que estaba iluminado por luces tenues. En el centro del jardín había una mesa con una botella de vino espumoso y 2 copas. «Quería celebrar nuestro aniversario de una manera especial», dijo Marcos, con una sonrisa sincera. «Así que preparé una pequeña sorpresa». Julia lo miró con curiosidad mientras Marcos sacaba una caja pequeña del bolsillo. Dentro de la caja había un collar de plata con un colgante en forma de corazón. «Este es un símbolo de mi amor por ti y de mi compromiso para seguir luchando por nuestra relación», explicó Marcos, colocándole el collar alrededor del cuello. «Sé que no siempre ha sido fácil, pero creo en nosotros». Julia sintió una oleada de emoción al recibir el regalo. «Es hermoso, Marcos. Gracias. También quiero que sepas que estoy dispuesta a seguir trabajando en nuestra relación. Este aniversario significa mucho para mí». Se abrazaron y brindaron con el vino espumoso, celebrando no solo su aniversario, sino también el esfuerzo y el amor que ambos estaban poniendo en su relación. Mientras la noche avanzaba, Julia y Marcos se sentaron en una terraza que daba a un jardín iluminado por la luz de la luna. Había un silencio reconfortante en el aire, interrumpido solo por el canto de algunos grillos. «Lo que más deseo es que podamos seguir construyendo juntos», dijo Julia mirando a las estrellas.
Quiero que nuestra relación sea un reflejo de lo mejor de nosotros. Marcos asintió, tomando la mano de Julia. Yo también lo deseo. Creo que estamos en el camino correcto, incluso si es difícil. La noche terminó con una sensación de esperanza renovada. Julia y Marcos se despidieron con un beso suave y un abrazo cálido, conscientes de que el camino hacia la reconciliación no había terminado, pero que estaban comprometidos a recorrerlo juntos. Después de la celebración de su aniversario, Julia y Marcos continuaron intentando reconstruir su relación. Sin embargo, el pasado no estaba tan dispuesto a ser olvidado. A pesar de los esfuerzos por avanzar, algunas sombras seguían acechando en sus mentes y corazones. Un día, Julia recibió un paquete sin remitente en la puerta de su casa. Dentro del paquete había un sobre con una nota manuscrita y varias fotos en blanco y negro. Al abrir la nota, Julia se dio cuenta de que estaba dirigida a ella. La nota decía: «Recuerda lo que realmente pasó. No todo es lo que parece». El mensaje, aunque vago, estaba lleno de una amenaza implícita. Las fotos incluían imágenes de Marcos en momentos que Julia no reconocía, y algunas parecían tomadas en lugares que él había mencionado. El corazón de Julia latió más rápido mientras examinaba cada imagen. Lleno de confusión y sospecha, Julia decidió confrontar a Marcos. Esa misma noche, cuando él llegó a casa, encontró a Julia esperándolo en la sala de estar, con el paquete y las fotos sobre la mesa. «Marcos, ¿puedes explicarme esto?», preguntó Julia señalando las fotos y la nota. Marcos frunció el ceño al ver el contenido del paquete. «No sé qué es esto», dijo tratando de mantener la calma. «Nunca he visto esas fotos antes». «¿De verdad? Porque algunas de esas fotos parecen de lugares que tú mencionaste. Y la nota, no puedo ignorarla». Marcos se acercó a la mesa y examinó las fotos con atención. «Es posible que alguien esté intentando manipularnos. No puedo pensar en otra explicación. Pero déjame asegurarte, Julia, que no he hecho nada que no te haya contado». Julia se sintió dividida. Por un lado, la confianza que había intentado reconstruir se tambaleaba. Por otro lado, sabía que Marcos estaba esforzándose por mantener su promesa de cambiar. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo Julia, su voz temblando. «No estoy segura de qué creer ahora». Marcos asintió, su rostro mostrando preocupación genuina. «Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para hablar de esto y aclarar cualquier duda que tengas». Esa noche, Julia se retiró a su habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. Se preguntaba si había algo más que Marcos no le había contado, o si alguien estaba intentando sembrar discordia entre ellos. La sensación de incertidumbre era abrumadora. Al día siguiente, Julia decidió investigar por su cuenta. Empezó a buscar información sobre las fotos y los lugares que se mostraban en ellas. A medida que avanzaba en su investigación, se dio cuenta de que las imágenes parecían estar relacionadas con una antigua amiga de Marcos, Laura, que había estado en contacto con él recientemente. Laura era alguien del pasado de Marcos, una amiga cercana que había estado presente en su vida antes de que él conociera a Julia. Las interacciones recientes entre ellos podrían haber sido inocentes, pero las fotos sugerían que había algo más. Julia decidió llamar a Laura para hablar directamente con ella. La conversación fue tensa, pero Laura aseguró que no había nada inapropiado en sus interacciones con Marcos. «Julia, entiendo que esto pueda parecer extraño, pero realmente no hay nada entre Marcos y yo», dijo Laura, su tono sincero. «Solo somos amigos de mucho tiempo y estoy dispuesta a ayudar en cualquier forma que pueda». Julia agradeció la oferta de Laura, pero el encuentro dejó una sensación persistente de desconfianza. La incertidumbre seguía afectando a su relación con Marcos, y aunque él estaba dispuesto a colaborar para resolver la situación, el peso del pasado seguía presente. Julia y Marcos se dieron cuenta
de que necesitarían encontrar una manera de enfrentar los problemas que el pasado había traído a su relación y decidieron buscar ayuda profesional para trabajar en sus problemas juntos. Julia y Marcos decidieron que era hora de buscar ayuda profesional para enfrentar los problemas que habían surgido en su relación. Programaron una cita con un terapeuta de pareja recomendado por un amigo cercano. El terapeuta, Dr. Javier Ortega, era conocido por su habilidad para ayudar a las parejas a superar dificultades profundas y reconstruir la confianza. La primera sesión con el doctor Ortega fue difícil para ambos. Se encontraron en una sala acogedora, con una luz suave y una decoración tranquila. Julia y Marcos se sentaron frente al terapeuta, que les pidió que compartieran lo que les había llevado a buscar ayuda. Julia habló primero, su voz cargada de emoción. He encontrado unas fotos y una nota que me hicieron cuestionar la sinceridad de Marcos. Aunque él dice que no hay nada de qué preocuparse, no puedo evitar sentir que hay algo más oculto. Marcos asintió, tratando de mantenerse calmado. No sé quién está detrás de esto, pero realmente estoy comprometido con nuestra relación y quiero resolver cualquier malentendido. El doctor Ortega escuchó atentamente, tomando notas mientras los escuchaba. Parece que hay una brecha de confianza en su relación que necesita ser abordada. Vamos a trabajar juntos para entender mejor estos sentimientos y encontrar formas de reconstruir esa confianza. Durante las sesiones siguientes, el doctor Ortega les pidió que hablaran de sus sentimientos más profundos y de cómo el pasado influía en su relación actual. A través de ejercicios y conversaciones guiadas, Julia y Marcos comenzaron a explorar las raíces de sus inseguridades y cómo éstas afectaban su relación. Julia aprendió a expresar sus sentimientos sin acusar, mientras que Marcos trabajaba en ser más transparente sobre su pasado y sus amistades. La terapia también les permitió explorar cómo el pasado de ambos influía en su percepción del presente. Una de las revelaciones más impactantes durante la terapia fue cuando Marcos admitió que, aunque no había tenido una relación romántica con Laura, había sentido una atracción hacia ella en el pasado. Esta confesión, aunque dolorosa, permitió a Julia comprender mejor el contexto de las fotos y cómo el pasado de Marcos todavía tenía un impacto en su vida actual. Entiendo que esto no fue fácil de escuchar, dijo Marcos durante una sesión. Pero quería ser completamente honesto contigo, Julia. Laura fue una parte importante de mi vida antes de conocerte, y aunque no hice nada inapropiado, mis sentimientos hacia ella pueden haber sido malinterpretados. Julia asintió, con lágrimas en los ojos. Aprecio tu honestidad, Marcos. Es difícil para mí procesar todo esto, pero creo que es un paso hacia adelante. El doctor Ortega les ayudó a establecer nuevas reglas para la confianza y la comunicación en su relación. Ambos se comprometieron a trabajar en sus problemas de manera proactiva y a mantener un diálogo abierto sobre sus sentimientos y preocupaciones. La última sesión antes de que Julia y Marcos se tomaran un breve descanso de la terapia fue una mezcla de emociones. Ambos se sintieron aliviados de haber abordado los problemas, pero también sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo. «Estamos dando pasos importantes», dijo el doctor Ortega. «La honestidad y la comunicación son clave para superar los desafíos en una relación. Les animo a continuar trabajando en esto y a ser pacientes el uno con el otro». Julia y Marcos salieron del consultorio con una nueva perspectiva sobre su relación. Aunque aún había mucho que hacer, estaban decididos a enfrentar sus problemas juntos y a seguir adelante con un mayor entendimiento de sí mismos y del otro. Julia y Marcos habían estado trabajando arduamente en su relación durante varias semanas, asistiendo a las sesiones de terapia y esforzándose por aplicar las lecciones aprendidas. Sin embargo, a pesar de su compromiso y los avances que habían hecho, la sombra de la desconfianza todavía se cernía sobre ellos. Un día, mientras Julia estaba en casa, recibió una llamada inesperada. Era Laura, la amiga de Marcos con la que él
había tenido una historia complicada. Laura le pidió a Julia que se encontraran para conversar. Aunque se sentía insegura, Julia decidió aceptar la invitación, sintiendo que debía enfrentar sus miedos directamente. El encuentro tuvo lugar en una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. Laura llegó puntualmente, con una expresión seria en su rostro. Julia se acercó a ella, intentando mantener la calma, a pesar de su ansiedad. «Hola, Laura», dijo Julia mientras se sentaba frente a ella. «Gracias por aceptar hablar conmigo». Laura asintió y tomó un sorbo de su café antes de hablar. «Entiendo que esto es incómodo, pero pensé que era importante aclarar algunas cosas. Marcos ha sido honesto contigo sobre su pasado, pero hay detalles que quizás no te ha contado». Julia frunció el ceño. «¿Qué tipo de detalles?» Laura se tomó un momento para reunir sus pensamientos. Antes de que Marcos y yo nos distanciáramos, tuvimos algunas conversaciones sobre el futuro, sobre lo que ambos queríamos en la vida. Sin embargo, nunca tuvimos una relación seria. Marcos siempre me dejó claro que su corazón estaba con otra persona. Julia escuchó atentamente, tratando de procesar lo que Laura estaba diciendo. «Entonces, ¿por qué has decidido hablar conmigo ahora?» Laura la miró con sinceridad. «Quiero que sepas que no tengo intenciones de causar problemas. Solo quiero asegurarme de que entiendas que, aunque había una atracción, nunca hubo una relación física ni nada que pudiera haber comprometido tu relación con Marcos». Julia suspiró, aliviada pero aún con dudas. «Aprecio que hayas venido a hablar conmigo, Laura. Me ha costado mucho aceptar todo esto y cualquier información adicional me ayuda a entender mejor la situación». Laura asintió y sonrió con tristeza. «Lo entiendo. Mi intención es que puedas avanzar con más claridad. Marcos ha cambiado y ha demostrado ser sincero contigo, y creo que es importante que confíes en él». El encuentro con Laura fue una mezcla de emociones para Julia. Por un lado, se sintió aliviada al escuchar que no había habido una relación íntima entre Marcos y Laura. Por otro lado, aún quedaban heridas por sanar y mucho que trabajar en su relación. Al regresar a casa, Julia encontró a Marcos esperando ansiosamente. Le contó sobre la conversación con Laura, y él la escuchó con atención, mostrando su apoyo y comprensión. «Gracias por hacer esto, Julia», dijo Marcos con sinceridad. «Sé que no fue fácil para ti, y aprecio mucho tu valentía al enfrentar tus miedos». «Lo hice porque creo que es importante para nuestra relación», respondió Julia. «Quiero seguir adelante, pero necesito saber que podemos confiar completamente el uno en el otro». Marcos la abrazó, y ambos compartieron un momento de conexión profunda. Sabían que su viaje hacia la reconciliación no había terminado, pero el diálogo abierto y la voluntad de enfrentar sus problemas juntos les daba esperanza. En las semanas siguientes, Julia y Marcos continuaron trabajando en su relación, fortaleciendo su comunicación y reconstruyendo la confianza. La experiencia con Laura, aunque difícil, les había proporcionado una mayor claridad y les ayudó a enfocarse en el futuro. A medida que el tiempo pasaba, Julia y Marcos aprendieron a valorar aún más la honestidad y el compromiso en su relación. Aunque el camino hacia la recuperación no fue fácil, la experiencia les enseñó la importancia de enfrentar las adversidades juntos y de mantener una comunicación abierta. Ambos estaban decididos a seguir adelante con un renovado sentido de propósito y entendimiento, sabiendo que, a pesar de los desafíos, su amor y su compromiso eran más fuertes que nunca. Con el paso del tiempo, Julia y Marcos se esforzaron por fortalecer su relación. Aunque la herida de la infidelidad seguía presente, ambos estaban decididos a construir algo más sólido y auténtico. La terapia y las conversaciones abiertas les habían ayudado a entenderse mejor y a aprender a enfrentar sus desafíos juntos. Una tarde de sábado, Julia y Marcos decidieron tomarse un descanso de su rutina diaria. Eligieron pasar el día en el campo, lejos del bullicio de la ciudad. Alquilaron una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, rodeada de naturaleza, para pasar un fin de semana tranquilo y reconectar. Llegaron a la cabaña al mediodía.
El lugar era acogedor y pintoresco, con una vista panorámica de un lago sereno y bosques exuberantes. Mientras descargaban el coche y se acomodaban, ambos sintieron una sensación de calma que hacía tiempo no experimentaban. Julia, sintiendo la brisa fresca y escuchando el canto de los pájaros, dijo: «Esto es justo lo que necesitábamos. Un cambio de escenario puede ser muy terapéutico». Marcos asintió, sonriendo. «Sí, estoy de acuerdo. Es bueno salir de la rutina y simplemente disfrutar de lo que tenemos». Pasaron el resto del día explorando los senderos cercanos, disfrutando de una cena casera en la cabaña y compartiendo conversaciones profundas bajo el cielo estrellado. A medida que avanzaba la noche, se sentaron junto al fuego de la chimenea, disfrutando de la calidez y el ambiente relajante. «Sabes, a veces siento que nos hemos perdido en medio de todo lo que ha pasado», dijo Julia mientras observaba las llamas danzantes. «Es fácil olvidar lo que es importante cuando estamos tan envueltos en el dolor y la inseguridad». Marcos la miró con comprensión. «Lo sé. Ha sido un viaje difícil, pero estoy agradecido por la oportunidad de trabajar en nuestra relación y de aprender de nuestros errores». Julia tomó la mano de Marcos y le dio un apretón suave. «Quiero que sepas que, a pesar de todo, valoro mucho el esfuerzo que has puesto en cambiar y en ser sincero conmigo. No es fácil, pero creo que estamos en el camino correcto». Marcos sonrió con sinceridad. «Te agradezco por darme la oportunidad de demostrarte que puedo ser una mejor persona y un mejor compañero. Tu paciencia y tu compromiso han sido fundamentales para nuestro avance». La conversación se volvió más ligera y animada mientras compartían recuerdos y sueños para el futuro. La noche en la cabaña fue una oportunidad para relajarse y recordar por qué se habían enamorado el uno del otro en primer lugar. Al día siguiente, Julia y Marcos se despertaron con una renovada sensación de esperanza. Decidieron pasar el día explorando el área alrededor del lago y disfrutando de la naturaleza. Hicieron una caminata por un sendero que los llevó a un mirador con una vista impresionante del paisaje. En ese momento de tranquilidad, Julia se dio cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva. Aunque el camino hacia la recuperación aún tenía desafíos, sentía que estaban más cerca que nunca de encontrar una nueva forma de relacionarse y apoyarse mutuamente. Durante el viaje de regreso a casa, Julia y Marcos hablaron sobre sus planes futuros y las metas que querían alcanzar como pareja. Ambos estaban comprometidos a seguir trabajando en su relación y a enfrentarse a los desafíos con una actitud positiva y abierta. Aunque la infidelidad había dejado cicatrices, Julia y Marcos estaban decididos a seguir adelante con una mayor comprensión y amor. Habían aprendido que el verdadero éxito en una relación no se mide por la ausencia de problemas, sino por la forma en que se enfrentan y superan juntos. Con el tiempo, Julia y Marcos lograron reconstruir su relación sobre una base de confianza y compromiso renovado. La experiencia les enseñó la importancia de enfrentar las dificultades juntos y de nunca dejar de trabajar en su amor y comprensión mutua. Con el paso de los meses, la vida de Julia y Marcos comenzó a asentarse en una rutina más armoniosa. Habían trabajado arduamente para superar el dolor de la infidelidad y sus esfuerzos empezaban a dar frutos. Su relación, aunque marcada por el pasado, se había transformado en algo más fuerte y profundo. Un día, mientras caminaban por un parque cercano a su hogar, Julia tomó la mano de Marcos y le dijo: «Creo que hemos llegado a un lugar donde podemos decir que hemos aprendido mucho, no solo sobre nosotros, sino también sobre lo que significa realmente amar». Marcos la miró con una mezcla de ternura y gratitud. «Sí, ha sido un viaje desafiante, pero me siento agradecido por todo lo que hemos superado. No solo hemos reconstruido nuestra relación, sino que también hemos crecido como individuos». Decidieron hacer una pausa en su camino para sentarse en un banco del parque, disfrutando del aire fresco y del entorno tranquilo. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa.
Recuerdo aquel día en la cabaña, cuando nos sentamos junto al fuego y hablamos de nuestros miedos y esperanzas, continuó Julia. Esa noche me hizo darme cuenta de cuánto realmente te amo y valoro. A pesar de todo lo que ha pasado, nuestro amor sigue siendo una fuente de fortaleza. Marcos asintió, sus ojos reflejando el resplandor del atardecer. Esa noche fue un punto de inflexión para mí también. Me hizo entender que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino un compromiso constante de cuidar y respetar al otro. Ambos se sentaron en silencio durante un momento, absorbiendo la belleza del atardecer. Habían pasado por una prueba significativa, pero ahora estaban en un lugar donde podían mirar hacia el futuro con esperanza. Quiero seguir construyendo una vida contigo, no solo basada en el pasado, sino en un futuro lleno de nuevas experiencias y sueños compartidos, dijo Julia, mirando a Marcos con una mezcla de cariño y determinación. Marcos sonrió y apretó la mano de Julia. Lo mismo siento, estoy emocionado por todo lo que aún nos espera y por el futuro que podemos construir juntos. A medida que el sol se ocultaba y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Julia y Marcos se levantaron y comenzaron a caminar de regreso a casa. Su relación, aunque marcada por las dificultades, se había convertido en un testimonio de su amor y compromiso mutuo. El viaje que habían recorrido juntos les había enseñado que el verdadero valor de una relación no se encuentra en la perfección, sino en la capacidad de enfrentar y superar los desafíos juntos. Con el tiempo, Julia y Marcos habían aprendido a amar de manera más profunda y significativa, construyendo una vida juntos basada en la confianza, el respeto y el entendimiento. Mientras avanzaban hacia un nuevo horizonte, sabían que el futuro les deparaba tanto desafíos como alegrías. Pero, sobre todo, estaban listos para enfrentarlos con el corazón abierto y la certeza de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. Así, Julia y Marcos comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de posibilidades y promesas, construyendo un futuro en el que el amor y la confianza prevalecieran sobre las sombras del pasado